Al aire, doctora. Buenas tardes. Con su venia, señor presidente de la comisión, buenas tardes, señores magistrados y estimados participantes. Bienvenidos al ciclo de conferencias del módulo penal. Saludamos la presencia de los señores integrantes de nuestra sala de honor, señor doctor Alfredo Mirabal Flores, jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura y presidente de la Comisión de Capacitación de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra, Ventanilla. Señor doctor Milton Bravo Ramírez, juez especializado supernumerario del primer juzgado penal unipersonal transitorio de Pachacútec. Señor doctor Carlos Gutiérrez Ordinola, inductor del Ministerio Público para la entrada en vigencia del Código Procesal Penal en los distritos fiscales de Lima Este, Lima Sur y Lima Centro. Asimismo, saludamos la presencia de nuestra distinguida autoridad, señora doctora Magda Torres Castillo, fiscal provincial de la Tercera Fiscalía Provincial Corporativa de Santa Rosa. A continuación, cedemos el uso de la palabra al señor doctor Milton Bravo Ramírez, juez especializado del primer juzgado penal unipersonal transitorio de Pachacútec. Bienvenido, doctor. Doctor, no se le escucha. Sí, perfecto. Muy buenas tardes. Gracias, Betina. Saludar a los distinguidos miembros que integran esta sala de honor, como también a las diversas colegas que se integran a esta reunión por las diversas plataformas con que cuenta nuestra Corte. Darle la bienvenida al distinguido doctor y ponente en esta oportunidad, el doctor Carlos Gutiérrez, a quien tengo el placer en muchas oportunidades de trabajar con él en el despacho judicial, en audiencias en las cuales he podido apreciar el profundo conocimiento que tiene de esta herramienta, como es el de la conclusión anticipada del proceso, herramienta y mecanismo que permite acelerar mucho un proceso cuando éste es bien llevado. Y creo que la ponencia del doctor va a ayudar a todas las partes a poder entender mejor y sacarle el mejor provecho a este mecanismo, y vamos a poder tener una mayor claridad al finalizar su ponencia sobre en qué consiste la conclusión anticipada, cuándo hay que aplicarla y cuál es el verdadero rol ya en la práctica que cada una de las partes realiza, si es que deben hacer de motu propio, si es que alguna de las partes tiene que hacer función de facilitador, y qué se persigue y si se logra obtener el objetivo para el cual esta herramienta de aceleramiento, o en todo caso una alternativa a una salida mucho más expeditiva, se está cumpliendo. Bien, pues bienvenido, doctor, y espero que se sienta a gusto en esta jornada. Gracias, Betina. Muchas agradecidas por su palabra, señor doctor Milton Bravo. Continuando con el programa, vamos a invitar al doctor Carlos Gutiérrez Ordinola, que, como ponente del tema la conclusión anticipada en el nuevo Código Procesal Penal. Previamente se dará lectura a su hoja de vida. Abogado por la Universidad Privada de San Juan Bautista, con estudios de maestría en Derecho Constitucional por la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Maestría en Gestión Pública por la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo. Asimismo, tiene estudios de aspirantes a magistrado profa. Inductor del Ministerio Público para la entrada en vigencia del Código Procesal Penal en los distritos fiscales de Lima Este, Lima Sur y Lima Centro. Buenas tardes, doctor Carlos Gutiérrez. Le damos la más cordial bienvenida. Bien, muchas gracias, señorita Betina, por la invitación. También agradecer al doctor Milton por esta presentación bastante concisa y de verdad
bastante gratificante para mi persona, y también agradecer a la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra Ventanilla por esta invitación también para poder resaltar un tema bastante controversial, si se quiere decir desde un punto de vista procesal, y un tema también bastante interesante para poder conocer no solamente dentro del marco de la investigación procesal, sino también dentro del marco del conocimiento que debe tener la ciudadanía respecto a este mecanismo de simplificación procesal. Y bien, sin más preámbulo, vamos a iniciar pues con esta disertación. Si me ayudan, por favor, con las diapositivas. Bien, para ya no ampliar más esta presentación, vamos a iniciar con el tema en sí de conclusión anticipada. Bien, se tiene pues que, por favor, la siguiente. Se tiene que dejar claramente establecido que para poder entrar a dilucidar un tema, ¿no? En este caso, una institución jurídica bien utilizada dentro del sistema procesal, no solamente a nivel fiscal, sino también a nivel judicial, es siempre pertinente poder ver su base legal o poder conocer de dónde proviene legalmente esta figura procesal. Y estando a la base legal, tenemos que esta no es una figura novísima del Código Procesal Penal, sino que esto ya se ha venido dando, o esta institución jurídica se ha venido ya desarrollando con el Código de Procedimientos Penales, en donde a través de la ley 28.122, en su artículo 5, se legislaba o se regulaba ya lo que correspondía a la aplicación de manera normativa de la conclusión anticipada, ¿no? Esto se dio a cabo o se promulgó esta ley el 21 de noviembre del año 2003, ¿no? A partir del 2003 se llevó a cabo pues esta inclusión dentro de la normativa de la conclusión anticipada. Pero ¿qué pasaba? Como para ese tiempo con el Código de Procedimientos Penales sí era una herramienta bastante novísima, muy nueva, no se aplicaba de manera regular dentro del órgano jurisdiccional respectivo, ¿no? Había un poco de recelo para poder aplicar esta norma, ya que este mecanismo de simplificación lo que hacía era terminar de manera anticipada, como bien lo dice su nombre, el proceso, ¿no? En este caso, cuando ya nos encontrábamos en una etapa de juzgamiento, lo que no ha cambiado también si tomamos en consideración el nuevo Código Procesal Penal y las reglas que establece justamente el artículo 372 para poder aplicar esta figura normativa o esta institución de deflación penal, ¿no? Es así que con el Código de Procedimientos Penales, como lo iba diciendo, no se aplicaba pues de manera tan reiterativa, ¿no? Eso por el temor que existía de repente de más adelante ser investigado, ¿no? O ser cuestionado, porque se le aplicaba al procesado una pena que no estaba debidamente establecida en el control de acusación o en el requerimiento acusatorio que el fiscal en su momento formulaba, sino que era una pena que tenía un beneficio, ¿no? Entonces se discutía mucho si ese beneficio tenía que ser aplicado o no, por qué recién se tiene que aplicar en una etapa de juzgamiento, por qué no se podría aplicar antes, ¿no? Y sobre esos mecanismos había un poco de desconocimiento y por eso no se aplicaba de manera consecutiva dentro del sistema procesal peruano, ¿no? Es así que posteriormente a eso, ya con el Código Procesal Penal del año 2004 y su entrada en vigencia para, en este caso de manera específica, la Fiscalía, ¿no? En el distrito fiscal de Huaura, también distrito judicial, obviamente, en el año 2006, se lleva a cabo, pues, la implementación, no solamente de este Código Procesal Penal, sino también de todas las instituciones jurídicas que formaban parte o que forman parte hasta ahora de este código, y entre ellas, pues, el mecanismo de simplificación procesal de la conclusión anticipada, ¿no? Se regulan también algunas situaciones dentro de esta conclusión anticipada a través del Acuerdo Plenario 5-2008, CJ 116, del 13 de mayo del año 2009, en donde específicamente se regula el tema de la procedencia de la conclusión anticipada y también este beneficio premial que no había sido debidamente establecido, ¿no? Cuando se instauró, pues a través de la normativa procesal, este mecanismo de la conclusión anticipada. No se sabía qué aplicar respecto a la disminución de la pena, ya que sí se había dejado claramente establecido dentro del Código Procesal Penal, ¿no?, la pena o beneficio premial para la terminación anticipada, por ejemplo, que era la reducción de un sexto, ¿no?, de la pena básica o de la pena concreta, en este caso, que tenía ya el fiscal formulado para cierto caso
o un caso específico, ¿no? Pero no se había regulado lo que correspondía a la conclusión anticipada. Entonces, con este acuerdo plenario es que se llega a formar la convicción plena de del descuento, en este caso, que tenía que aplicarse para las personas, en este caso procesados, que se acogían a este beneficio, que era justamente hasta el 1/7, o es hasta el 1/7 de la reducción de la pena concreta que el fiscal formula en su requerimiento acusatorio, ¿no? Y también está debidamente regulado en el artículo 372 del Código Procesal Penal, ¿no? ¿Cuál es el objetivo principal de esta conclusión anticipada o de este mecanismo de simplificación procesal, ¿no? Va a ayudar no solamente al fiscal que formula el requerimiento acusatorio y que se va a la etapa de juzgamiento, sino también, en este caso, sea ya el juez que participe, ¿no? En una etapa de juzgamiento, puede ser el juez colegiado, puede ser el juez unipersonal, ¿no? A poder simplificar, como su mismo nombre lo dice, este estadio procesal para ya no irnos hasta la etapa final del juicio oral, ¿no? Que esto implica obviamente la actuación probatoria y posteriormente la emisión de una sentencia con el análisis riguroso que requiere, pues no solamente el tema de la exposición del fiscal y su teoría del caso, sino también el examen a las personas, o en este caso órganos de prueba, y a las pruebas instrumentales que se actúan dentro de una etapa de juzgamiento. Y es ahí que justamente para no escatimar en estos esfuerzos y para poder reducirlos de alguna manera que resulte pues conveniente en cuanto a plazos de celeridad para poder emitir un pronunciamiento, este mecanismo de la conclusión anticipada, ¿no? Ayudaba o ayuda de manera concreta pues a que ya estas etapas o estos estadios procesales, en este caso específicamente el del juzgamiento, concluya de una manera más rápida, más célere, y ya no irnos pues hasta esta etapa, como les digo, del juzgamiento completo, ¿no? Entonces también tenía en este caso ese objetivo, ¿no? De no irnos hasta esta etapa final para que conforme vayan avanzando los casos se puedan resolver de manera más inmediata, más célere, y con ello agotar la carga procesal y tener una mayor producción, no solamente para el fiscal, sino también para los jueces o unipersonal o juez colegiado que ingresen pues a conocer un caso de conclusión anticipada propiamente dicha dentro de la etapa de juzgamiento, ¿no? Y eso también le daba mayor eficacia, ¿no? O le da mayor eficacia a el sistema de justicia penal, precisamente porque van a haber más casos resueltos, más producción, y esa producción no solamente se va a ver reflejada en números estadísticos que corresponden a cada institución que participa dentro de la etapa de juzgamiento, sino también, ¿no? Va a dejar en cuanto a resolución de conflictos, en este caso, para la sociedad, una buena impresión de las instituciones que participamos dentro de la etapa procesal completa, ¿no? Si pasamos al siguiente, por favor. Bien, ¿cuáles son las consideraciones generales que tiene esta conclusión anticipada, ¿no? Primero, tenemos que dejar claramente establecido que esto o esta institución jurídica no es un procedimiento especial, ¿no? Hay que saber, o como ya se sabe, hay 7 procedimientos especiales o procesos especiales que contempla la norma procesal penal o el Código Procesal Penal, para poder simplificar procesos o procedimientos. Estos procesos están debidamente enmarcados, ¿no? Uno de ellos, la terminación anticipada, obviamente, y no se le debería confundir en este caso a la conclusión anticipada como un proceso especial, ya que tiene otras características, tiene otras prerrogativas, otra forma de poder llevarse a cabo, ¿no? Ya que, como hemos establecido previamente, o ya lo hemos dejado claro, esto o esta institución se aplica de manera efectiva solamente en la etapa de juzgamiento, mientras que los otros mecanismos o procedimientos especiales se pueden aplicar tanto en la etapa de investigación preparatoria formalizada o antes de que culmine esta etapa, ¿no? Con un requerimiento o en este caso con una presentación de disposición de conclusión de investigación preparatoria por parte del fiscal. Asimismo, es un mecanismo de simplificación procesal porque, como ya se explicó también, esto nos va a ayudar a nosotros a poder culminar de manera legal, de manera legítima, pero también de manera célere, una investigación o, en este caso, un proceso que ha sido debidamente puesto en conocimiento por el fiscal hacia el juzgador, y de esta manera vamos nosotros a poder tener un mejor resultado en cuanto a tiempo y en cuanto a productividad, ¿no? También tenemos que forma parte del derecho premial. El derecho premial o en este caso que mucho se desconoce
¿no? De este mecanismo de derecho premial. ¿Por qué le llaman el derecho premial? ¿No? Justamente porque en el caso específico de la conclusión anticipada, este mecanismo legal va a poder brindarle a la parte que se acoge, en este caso al procesado, un beneficio de reducción de pena, ¿no? Y por eso ese término de premial, esto más que todo tiene que ver directamente con un premio que se le da al procesado para que pueda, ¿no?, acogerse justamente a esta conclusión anticipada y de alguna manera, por haber contribuido a la celeridad de este proceso y por haber contribuido también a que se llegue a la averiguación de la verdad de manera más célere, ¿no?, es que se le brinda esta posibilidad de poder reducírsele la pena hasta por un séptimo, ¿no? Este sería su beneficio premial, ¿no? Y este tema del derecho premial también se ve en muchas otras instituciones jurídicas, como por ejemplo, ¿no? Tenemos a las investigaciones que se realizan por pérdida de dominio, por ejemplo, ¿no?, en donde a estas partes que colaboran de alguna manera con el proceso se les brinda, pues, un beneficio premial. También a la figura jurídica, pues, de la colaboración eficaz, ¿no?, en donde también estos colaboradores reciben este beneficio premial. Es por eso que se le dice o se le llama, ¿no?, el beneficio de la delación premiada, ¿no? Dame información y yo te premio con una reducción de pena, o ya vemos el tema de la calificación también en cuanto a la conducta que se ha cometido por parte de esa persona o del procesado, ¿no? Entonces, eso es lo que forma parte, pues, del derecho premial. También la etapa de propuesta. Hay que tener en consideración en qué momento nosotros podemos aplicar la conclusión anticipada, en qué momento nosotros, como operadores de justicia o operadores jurídicos, estamos facultados por ley para poder dar a conocer ante el juez un consenso entre parte acusadora, que es el Ministerio Público, y entre parte acusada o procesada, que viene a ser el imputado, obviamente previamente asesorado por su defensa técnica o su defensa necesaria, en este caso la defensa pública, ¿no? Tiene que haber un consenso entre estas dos partes y por eso de ahí emana la importancia que tiene el fiscal de conocer mecanismos de corte conciliatorio, ¿no? Un mecanismo que lo conlleve al fiscal a poder transar, a poder llevar a cabo actos, si se quiere, conciliatorios con la otra parte respecto a pena y reparación civil, sin escaparse del marco primero punitivo, que es muy importante, porque ya las reglas están claramente establecidas cuando el fiscal tipifica un delito, cuando el fiscal se va a la etapa de juicio con una tipificación, con una serie de pruebas instrumentales y personales, en donde ya él va a exponer con su teoría del caso cuál es la responsabilidad o la vinculación de responsabilidad de esta persona que está puesta en procesamiento o en juzgamiento, ¿no? Y es por esa razón de que es muy importante saber en qué momento se puede presentar, y es justamente en la etapa de juzgamiento, ¿no? Y en qué momento específico de la etapa de juzgamiento nosotros debemos aplicar este mecanismo de simplificación procesal. Eso también está debidamente enmarcado dentro del mismo Código Procesal Penal en el artículo 372 y nos dice que luego de los alegatos de apertura o luego de la alegación inicial que hace el fiscal, ¿no?, ante la judicatura correspondiente, se podrá, ¿no?, en este caso, poner en conocimiento de la otra parte, en este caso de la parte procesada, de que podemos o se podría arribar a un acuerdo que tenga que ver directamente con esta conclusión anticipada y a los beneficios, ¿no? Pero esto, obviamente, se puede conversar no solamente a iniciativa del fiscal, sino también lo puede hacer la parte imputada, ¿no? Cuando su abogado defensor le pone en conocimiento sobre los beneficios que va a recibir si se acoge a esta figura de simplificación procesal. Y obviamente eso, de manera interna, ¿no?, se va a llegar a conciliar, por eso es un mecanismo consensuado de poder aplicar justicia, ¿no? Pero también va a ser puesto a conocimiento del juez de la causa. Y el juez de la causa está en la obligación, según este precepto normativo procesal, el 372, de ponerle en conocimiento también al imputado cuáles van a ser las consecuencias de acogerse a esta conclusión anticipada y cuáles van a ser los beneficios que pueda recibir la persona de acogerse, pues, a este mecanismo de deflación penal, ¿no? Entonces, una vez que el imputado tenga conocimiento cierto de lo que se va a resolver respecto a su situación jurídica, es ahí cuando va a conferenciar previamente con su abogado defensor
y bajo la asesoría de aceptar los cargos porque es imperioso, es un requisito necesario para poder acceder a este beneficio de la conclusión anticipada, ¿no? O a este mecanismo de deflación penal, aceptar primero los cargos, considerarse responsable de los hechos, y no solamente de ellos, sino también de la pena y la reparación civil, que ya vamos a profundizar más en ello más adelante, ¿no? Entonces, esto forma parte de ¿qué? De las nuevas instituciones jurídicas que se están aplicando ahora en la normativa procesal peruana, que es justamente la justicia penal negociada, el negocio, el consenso, ¿no? Pero que no vaya esto a trascender lo que normativamente está permitido, ¿no? Que no se vaya más allá de la calificación jurídica que el Ministerio Público ya ha realizado respecto a la conducta que se le imputa a la persona que está procesada, o que no se vaya más allá de la pena que el Ministerio Público está solicitando y de la reparación civil, si es que en caso no hubiera actor civil, ¿no? Porque ya cuando hay actor civil también ingresan a tallar otro tipo de procedimientos, porque la parte imputada también tiene que conciliar con el actor civil respecto a su reparación civil. Y esta conciliación o este acuerdo de conclusión puede ser total o parcial, ¿no? Y eso también lo vamos a explicar más adelante. Siguiente, por favor. Bien, la oportunidad procesal, como bien ya lo venía explicando, ¿no? Según el artículo 371 y 372 del Código Procesal Penal, hay una oportunidad específica de aplicación o de solicitud de aplicación de esta conclusión anticipada, que es justamente después de los alegatos de apertura, ¿no? Que ambas partes, obviamente, van a realizar, ¿no? El fiscal está obligado a realizar sus alegatos de apertura según su teoría del caso, y en el caso de la defensa, si es que se llega a una conclusión anticipada, obviamente la defensa, para poder conferenciar con el fiscal respecto al acuerdo de pena y reparación civil y demás accesorios, ¿no? Va a solicitar que se omitan sus alegatos de apertura, que eso también es jurídicamente posible, ¿no? Y si desea hacerlos, pues los hace de una manera más somera, ¿no? No como cuando el abogado defensor está consciente de la falta de responsabilidad o de la inocencia de su patrocinado, y ahí sí realiza pues de manera más expositiva lo que corresponde a sus alegatos de apertura, y lo hace pues según su teoría del caso, siempre en cuando se tenga la finalidad de poder irnos a una etapa de juzgamiento completa, ¿no? Pero si ya hay un consenso, o si ya hay al menos una iniciativa de consenso respecto a acogerse a esta conclusión anticipada y los beneficios y también responsabilidades que de ella demandan, entonces es ahí cuando el abogado defensor, perdón, podrá omitir pues de llegar a cabo sus alegatos de apertura, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, la conformidad parcial, ¿no? En este caso, esta figura de la conclusión anticipada tiene una especial particularidad, ¿no? Es una especial peculiaridad que ocurre, ¿no? Si es que estamos hablando de pluralidad de agentes, de pluralidad de personas que están siendo sometidas a juzgamiento, entonces, dentro de ello, se va a poder aplicar una conclusión anticipada de manera parcial. ¿Cómo se aplica esta conclusión anticipada de manera parcial? De dos formas. Primero, cuando una de las partes, ¿no? O en este caso, uno de los procesados decide pues ya no continuar con toda la secuela procesal y someterse a la acción de la justicia en ese mismo momento para ya no irse pues hasta una etapa de actuación probatoria, ¿no? Renuncia, o en este caso renunció a su etapa de actuación probatoria porque está aceptando la responsabilidad. Pero ¿qué pasa? En el primer supuesto, yo acepto pena, pero no acepto reparación civil. O acepto reparación civil, pero no acepto pena, ¿no? Porque para mí se me está juzgando, ¿no? Con una pena que de repente no está debidamente disminuida en cuanto al beneficio premial que tengo de reducción del hasta 1/7 de la pena concreta, o de repente por ahí no estoy de acuerdo simplemente con la pena, ¿no? O no estoy de acuerdo simplemente con la reparación civil porque me parece excesiva. Entonces puedo yo conciliar o puedo acceder a la conclusión anticipada parcial respecto a pena. Pero en cuanto a la reparación civil, pues ya me iré a una etapa de juzgamiento completa, ¿no? Y es aquí donde el juez, ¿no? Tanto unipersonal o como de investigación preparatoria, va a señalar y a seleccionar cuáles van a ser los elementos de prueba que van a actuarse justamente para poder dilucidar la reparación civil o la pretensión punitiva del Ministerio Público, que en este caso es pena privativa de la libertad. Es ahí cuando el juez va a tener en consideración qué instrumentales y qué testimoniales van a pasar para poder sustentar aquel extremo del cual no se llegó a concertar,
¿no? En este caso, pena o reparación civil. Y en cuanto al otro presupuesto, ¿no? De la pluralidad de agentes, o en este caso la pluralidad de procesados, puede ser que uno ya no quiera ver más lo correspondiente a la etapa del juzgamiento y acepte, ¿no? Su responsabilidad, los cargos completos. Entonces, esta persona ya no va a ser sometida al juzgamiento completo, sino que a través de la figura de la conclusión anticipada decidió acogerse a esta conclusión anticipada, pero este acogimiento a esta conclusión o a este beneficio no va a afectar pues a las demás personas que no se van a acoger y que van a seguir el trámite procesal completo de juzgamiento, ¿no? En ese caso, el beneficio va a ser para la persona que se acoge sin perjudicar a los otros que no quieren o que no están dispuestos a acogerse porque simplemente alegan inocencia, ¿no? Entonces, lo que va a hacer el juzgador y también el representante del Ministerio Público es si dentro de su estrategia de defensa y como elementos de prueba admitidos en la etapa de saneamiento procesal, en este caso en la etapa intermedia, ¿no? Lo tiene, pues, o tiene ya debidamente referenciada a la persona que se ha acogido, esta persona que se acogió y que participó del delito, pero que ya concluyó su proceso, ¿no? Porque ya se acogió a la conclusión anticipada, puede participar también del juicio en calidad de testigo, ¿no? Siempre en cuando teniendo en consideración que su testimonial, ¿no? En cuanto a lo que él ya aceptó como cargos, no perjudica a las demás personas, sino que se pueda conducir de acuerdo a la verdad de los hechos, porque justamente es lo que se busca, la averiguación de la verdad y en este caso llegar a una conclusión del proceso debidamente llevado a cabo con garantías como corresponde, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la declaración del imputado conformado, justamente lo que estaba diciendo, ¿no? Este imputado sí puede declarar, obviamente, se le puede someter al contradictorio como corresponde, ¿no? Pero teniendo en consideración también de que él ha sido una persona imputada y respecto a ello, solamente en la base de lo que él conoce por conocimiento, o perdón, por consecución de los hechos en donde ha participado, ¿no? Porque podría haber participado en calidad de autor o podría haber participado también en calidad de cómplice, ¿no? Ya sea primario o secundario, según la teoría del caso que el fiscal ha desarrollado respecto a su requerimiento acusatorio y puesto en conocimiento en la etapa intermedia, justamente para la oralización posterior y para que sea sometido también a la etapa de juzgamiento, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a los efectos vinculantes de la conformidad, ¿no? Dice primero que el tribunal está vinculado absolutamente a los hechos conformados. Yo no diría tan absolutamente, pero sí el juez o el juzgador, ¿no? De un caso en concreto, sí está de alguna manera vinculado a lo que las partes consensuadamente han arribado respecto a pena y reparación civil por acogimiento del procesado a la conclusión anticipada. Yo no diría que totalmente porque estos acuerdos, ¿no? Si bien es cierto, tienen que encontrarse dentro de un marco de legalidad, tienen que pasar también por un control de la misma especie, por un control de legalidad, en donde va a ser el juzgador quien, por este principio de inmediación y el principio también de legalidad, va a revisar estos términos, ¿no? Porque puede ser que no estén en base a lo que normativamente y legalmente esté permitido y puedan afectar al ordenamiento jurídico. Entonces, para no estar dentro de un acuerdo que tenga matices de irregularidad o ilegalidad, es justamente que se le da esa potestad o esa facultad al juzgador de poder aceptar la conclusión o de poder dejarla sin efecto, ¿no? Declararla sin efecto en este caso porque de repente puede ser que haya sido tomada o haya sido llevada a cabo afectando derechos o garantías de ambas partes y también obviamente de la sociedad, ya que el fiscal es quien representa a la sociedad en juicio, ¿no? Entonces tiene que haber un debido control de legalidad y es ahí donde está vinculado, pues si es que sobrepasa este análisis o este estudio de legalidad, el juez para poder aplicar la conclusión anticipada, ¿no? Si no hay ningún impedimento y normativamente se establece que sí tiene que aplicarse, entonces el juez no se puede oponer. En este caso, si ha pasado ese control de legalidad y normativamente está debidamente fundamentado este acuerdo de conclusión anticipada, entonces el juez no tiene ningún tipo de injerencia respecto a lo que corresponde a los acuerdos, ¿no? Siempre en cuando, como digo, no esté debidamente
acorde con los principios, en este caso específicos de legalidad, ¿no? Y es ahí donde el juez hace este control justamente para poder cautelar ello, ¿no? También, justamente, como ya se ha referido, hay una actuación del juez, que es una configuración jurídica, ¿no? Tiene que hacer el seguimiento, hacer, en este caso, el análisis de este control de legalidad para que no sobrepase, pues, alguna vulneración de algún derecho procesal que le corresponda a las partes, ¿no? Y dentro también de este marco normativo, según los artículos 45 y 46 del Código Penal, que regulan específicamente los criterios de determinación de la pena, del sistema actual de tercios para poder aplicarlo debidamente a un caso en concreto, es ahí donde el juez, si es que se excede o si no hay el descuento del beneficio premial del 1/7 a favor del procesado y ya se llegó al acuerdo a pesar de haber un asentimiento del imputado conjuntamente con su abogado defensor, es ahí que el juez puede intervenir, ¿no? En favor del imputado incluso, para poder aplicar estos mecanismos de manera reales y concretas, en donde se le descuente la pena al imputado, ¿no? Por haberse acogido este beneficio y que omitió, obviamente, el fiscal hacerlo en su momento, ¿no? En ese momento también, o en esa circunstancia también podría intervenir el juez para poder cautelar precisamente que se lleve a cabo de manera legal y acorde a legalidad este mecanismo de deflación penal, ¿no? A ver, acá también hay otro punto importante, ¿no? ¿Qué pasa en el caso de haberse llegado a un consenso, ¿no? Pero parcial, en este caso específico de pluralidad de agentes, ¿no? En donde uno se acoge a la conclusión anticipada y tres, por ejemplo, quieren continuar con su proceso porque no se consideran responsables del hecho, se consideran inocentes y no tienen nada que ver con la atribución de responsabilidad que está formulando el fiscal a través de su requerimiento acusatorio, ¿no? Es ahí donde de repente puede pasar que ya el imputado con su abogado se pusieron de acuerdo para poder arribar con el representante del Ministerio Público a la conclusión anticipada, y mientras la secuela del proceso en contra de esas tres personas que estaban todavía en etapa de juzgamiento concluyó con una sentencia favorable a estas tres personas que incluso, ¿no? En cuanto a pena y reparación civil, era más favorable que la pena consensuada o la pena a la que se llegó con el acuerdo arribado de conclusión anticipada con el fiscal respecto a ese procesado que quiso concluir de manera definitiva con su proceso, pues se puede revisar, ¿no? En este caso, el juzgador está en la facultad de poder revisar esa sentencia y, como en este caso estamos hablando de una retroactividad benigna, ¿no? En este caso, sí favorece la pena que después del juzgamiento se le impuso a los procesados, ¿no? Y también le favorece a este procesado que seguramente por haberse acogido al principio, o en este caso a la conclusión anticipada, se le redujo la pena, pero no se le redujo tanto como al final se estableció con la sentencia para estas tres personas, ¿no? Por eso se puede hacer una revisión y también reformular, ¿no? Esa pena privativa de la libertad y esa reparación civil que se le puso a esa persona que se acogió a la conclusión anticipada, siempre en cuando le favorezca, ¿no? En sus derechos procesales, siempre en cuando le favorezca a la sentencia que se le emitió en su contra para que esté debidamente acorde con la que se le emitió a las otras tres personas que no se acogieron, pero que tuvieron menos pena por este proceso que se llevó a cabo, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Sí, gracias. A ver, la conformidad y reducción de la pena, ¿no? Anteriormente, como no había un parámetro establecido respecto a la reducción de la pena, ¿no? A través de esta ley, pues 28.122 que se dio con el Código de Procedimientos Penales, no se sabía cómo reducir la pena, e incluso cuando ingresó en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, tampoco había un mecanismo de reducción de pena normativamente establecido o taxativamente establecido dentro de la norma procesal para poder reducir pena, y por eso se aplicaba en muchas ocasiones analógicamente, cuando el derecho penal prohíbe la analogía, el artículo 471 del Código Procesal Penal de la terminación anticipada para poder reducir pena, ¿no? Hasta un sexto de la pena, ¿no? O incluso que esta reducción sea inferior. Se aplicaba esa analogía por por esta falta, por este vacío normativo respecto a que la conclusión anticipada no tenía, pues,
de manera explícita una reducción de pena, ¿no? Y es por eso que ingresa a tallar, como ya lo precisé al inicio, el acuerdo plenario número 5/2008 CJ 116 del 13 de mayo del 2009, perdón, en donde ya se acredita, pues, y se deja claramente establecido de que esta reducción va a ser una reducción o un beneficio premial del 1/7 o hasta incluso el 1/7. No necesariamente tiene que ser el 1/7. Podría ser hasta el 1/7 de la pena, ¿no? De la pena concreta que el fiscal ha establecido en su requerimiento acusatorio, ¿no? ¿Y por qué en el caso de la terminación anticipada se reduce el 1/6 y por qué en el caso de la conclusión solamente el 1/7 o hasta el 1/7 de la pena concreta? Eso es básicamente porque en la terminación anticipada se está llevando a cabo la conclusión de un proceso, si es que vale el término, antes de llegar a una etapa de juzgamiento, ¿no? Incluso la terminación anticipada se puede aplicar de manera efectiva, ¿no? Dentro de la etapa de la formalización de la investigación preparatoria, en este caso debidamente formalizada o propiamente dicha, no en la subetapa de la investigación preliminar, sino de la propiamente dicha, de la investigación preparatoria formalizada, ¿no? Y ahí es donde ya el fiscal va a dejar de lado sus actos de investigación porque ya hay un acuerdo y ya no le va a poner mayor énfasis, a buscar, ¿no? Más actos o más, en este caso, elementos de convicción que lo ayuden a tener una certeza plena de la comisión del delito, sino que ya por esta terminación anticipada se puede acoger, pues, el imputado en esta etapa y simplemente emitirse justamente una sentencia con el juez de la investigación preparatoria, ¿no? Pero en el caso de la conclusión anticipada, no. Ahí ya no hay un tema de investigación, ya la investigación concluyó, ya el fiscal emitió su requerimiento, ya el fiscal ha dejado claramente establecido que luego de una ardua investigación a nivel preliminar y a nivel preparatorio, ha conseguido los elementos de convicción que posteriormente van a pasar a ser elementos de prueba para que, de alguna manera, se acredite responsabilidad en contra del procesado. Entonces, el fiscal ya emitió sus esfuerzos, ya el fiscal movió el aparato jurídico para poder buscar la averiguación de la verdad, ¿no? Y en este caso, ya cuando pasamos una etapa de juzgamiento, ya el fiscal hizo ese desgaste que obviamente por ley le corresponde hacer, pero ya lo hizo. Y es por esa razón que el beneficio ya no va a ser como la terminación anticipada, sino que el beneficio ahora va a ser como corresponde a la etapa de juzgamiento, ¿no? Con este acuerdo plenario precisamente que deja claramente enmarcado la oportunidad y el beneficio premial taxativo de lo que se va a descontar en cuanto a pena, que es hasta el 1/7, ¿no? Siguiente, por favor. La conformidad y el objeto civil, ¿no? Justamente también de este punto ya estaba hablando respecto a la conformidad, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de pena privativa de la libertad, sino también de una pretensión civil que va anexa a esta pena privativa de la libertad por imperativo normativo, ¿no? Entonces, puede haber que respecto a la pena nosotros lleguemos a una conclusión, o al menos a un acuerdo, ¿no? Pero respecto a la reparación civil, no. ¿Por qué? Porque en este caso puede ser de que no solamente exista la parte agraviada, sino que esta parte agraviada ya ha sido considerada, ¿no? O hizo los trámites pertinentes, correspondientes para ser considerada como actor civil. Entonces, tiene toda la facultad de poder ingresar en la pretensión civil, incluso fundamentarla en su momento para que el monto que esta persona esté requiriendo quede debidamente argumentado, ¿no? Entonces, ya cuando hay un actor civil, ya la labor del Ministerio Público solamente se enmarca a la pena privativa de la libertad y si que existen, ¿no? Si es que existen consecuencias accesorias que enmarca cada tipo penal, según sea el caso, pues esas consecuencias accesorias también, ¿no? O estas penas accesorias también las va a entrar a tallar el fiscal para que sean sometidas a esta etapa de consenso. Pero ya la reparación civil no, porque tiene un titular, y ese titular es justamente el actor civil, quien también podría entrar a arribar a acuerdos, sí, pero ya no necesariamente van a ser los acuerdos que el fiscal, ¿no? Proponga, porque ya la reparación civil tiene un titular. Entonces, el fiscal solamente va a entrar a dilucidar sobre los acuerdos o los consensos que puedan existir sobre pena, ¿no? Entonces, dice aquí, si se cuestiona la reparación civil y o la pena, el juez establecerá la delimitación del debate a la sola aplicación de la pena
a la fijación de los o de la reparación civil y determinará los medios de prueba que deban actuarse. Como ya también lo expliqué hace un momento, ¿no? Es ahí donde el juez, ¿no? Si es que se acepta solamente la pena y no la reparación civil, en este caso seleccionará, ¿no? De una manera legal, de una manera consensuada, o perdón, de una manera analítica, ¿no? Y que ayude pues a la etapa del proceso, cuáles serán esas instrumentales o esos órganos de prueba, ¿no? En este caso, esos elementos de prueba debidamente admitidos que van a entrar a dilucidar la responsabilidad, pero en este caso, en cuanto a la pretensión resarcitoria, ya no a la pretensión penal, porque supuestamente, en este caso, ya el fiscal ha llegado a un acuerdo parcial, ¿no? Y por esa razón ya no se puede llegar a otro acuerdo, ¿no? Si es que él, en este caso, la parte que representa al actor civil no quiere llegar a ese acuerdo con el imputado o simplemente es el imputado que no quiere o no está de acuerdo con la reparación civil que se le está solicitando y sobre eso pues se realizará una actuación probatoria de manera exclusiva, ¿no? Sin tocar lo que corresponde a la pretensión penal que ya ha sido pues debidamente consensuada con el fiscal y la parte imputada, ¿no? A ver, siguiente, por favor. Bien, entonces, para poder de alguna manera fundamentar, ¿no? Más concisamente en qué consiste esta conclusión anticipada o este mecanismo de simplificación procesal, que ya con este código procesal penal se está viniendo aplicando de manera consecutiva, ¿no? Sobre todo para delitos que no son de carácter complejo o para delitos en los que ya no se necesitaría pues llegar a todo un debate probatorio y mover todo el aparato estatal, ¿no? Para poder llegar a la averiguación de la verdad, sino que hay algunos delitos que ya se están normalizando en cuanto a la aplicación de esta conclusión anticipada, ¿no? Sobre todo, ¿no? Por la práctica lo puedo decir, de que se está aplicando más en los casos, por ejemplo, de omisión a la asistencia familiar, en donde hay una aceptación de cargos porque simplemente ya hay evidencia delictiva, ¿no? Y en este caso ya se llegan a acuerdos consensuados, acuerdos voluntarios, ¿no? Y debidamente conciliados, si se quiere decir, entre las partes, más sencillos, más rápidos, ¿no? ¿Para qué? De alguna manera esta persona que está siendo sometida a juzgamiento tenga una sentencia firme y ejecutoriada más rápido, de una manera más célere, ¿no? Y para que las consecuencias del juzgamiento precisamente ya no afecten más a esta persona, que necesariamente son personas que son puestas a juzgamiento por una irresponsabilidad más que por una comisión de hecho delictivo que agrave pues la paz social o la tranquilidad de la sociedad, ¿no? Entonces, la Corte Suprema ya se ha pronunciado respecto a lo que corresponde a la conclusión anticipada, ¿no? Y dentro de este mecanismo de deflación penal han habido, pues, algunas controversias, algunas consideraciones, ¿no? Que lamentablemente no se han podido dilucidar y que han tenido que llegar justamente a la Corte Suprema para que sea este órgano jurisdiccional supremo el que pueda de alguna manera establecer las reglas de juego respecto a cómo se aplicarían en ciertos casos, ¿no? Ciertas controversias que han sido emanadas de la misma aplicación de la conclusión anticipada. Y una de ellas, por ejemplo, la tenemos en la consulta del expediente número 30.146/2018, Cusco, del 12 de marzo del año 2021, ¿no? ¿Qué se debatió ahí, no? Si prohibir la conclusión anticipada vulnera el derecho de igualdad ante la ley. Este caso tenía que ver directamente con un caso de violación sexual, ¿no? En donde, según el artículo 5 de la ley 30.838, se prohíbe, pues, a las personas que cometan estos delitos que van en contra de la indignidad sexual a someterse a una conclusión anticipada, ¿no? Entonces, el abogado defensor en ese momento alegó que se estaba vulnerando el derecho a la igualdad ante la ley, porque es un derecho constitucional en donde todas las personas, ¿no? Más allá de ser personas naturales, ¿no? Sometidas a proceso, tenemos igualdad ante la ley, que se nos trate de la misma forma, ¿no? En los estadios procesales, ¿no? Y es por esta razón que el tribunal ha dejado claramente establecido de que no hay ninguna vulneración, ya que esa norma, ese artículo 5 de la ley 30.838, justamente han sido debidamente emitidas, arregladas, ¿no? Y arregladas a la norma fundamental,
¿no? Es por esa razón que no hay ningún tipo de incidencia negativa en contra de la aplicación, ¿no?, de estas normas fundamentales y poder determinar si es que en realidad se han vulnerado derechos constitucionales como el derecho a la igualdad ante la ley, ¿no? Por eso, en ese caso, para el tribunal, ¿no?, y lo resolvió de manera muy clara, ¿no?, no se vulnera este derecho de igualdad ante la ley porque precisamente la norma que está siendo cuestionada, ¿no?, la norma, o en este caso la ley 30.838 en su artículo 5, no vulnera estos derechos, precisamente porque ha sido brindada dentro de un marco constitucional, ¿no?, que justamente ha tenido en consideración que estos delitos acarrean mayor responsabilidad, ¿no?, respecto a la persona que es sometida justamente como víctima y también a ese contorno o esa expresión que tiene esta comisión de delito ante la sociedad, ¿no?, que es visto de manera muy negativa. También tenemos a la confesión sincera, ¿no?, por ejemplo, que se le confundía con la conclusión anticipada, y esto también quedó debidamente esclarecido con el recurso de nulidad número 1548-2018 Lima Este, del 16 de julio del año 2019, en donde también se deja claramente establecido que en cuanto a confesión sincera y conclusión anticipada son dos instituciones totalmente diferentes, no tiene nada que ver una con la otra, ¿no? La conclusión anticipada se da en la etapa de juzgamiento, mientras que la confesión sincera, para que surta efectos, tiene que darse en la etapa de la formalización de la investigación preparatoria, justamente porque es ahí donde se necesita que la persona que está sometida a un proceso de alguna manera coadyuve a este proceso para la averiguación de la verdad. Y con la confesión sincera justamente se busca eso, ya no seguir investigando, sino que ya tenerse en consideración una aceptación de responsabilidad y por eso también un beneficio premial según lo regula el artículo 160 para esta figura, ¿no? Luego también tenemos la casación 113-2017 ANCASH del 22 de agosto del 2019, en donde se entró a dilucidar si el juez puede imponer una pena superior a la consensuada por el fiscal, ¿no? Y se dejó claramente establecido que no podía interponer o, en este caso, proponer una pena superior, pero sí tendría la potestad de poder revisar justamente los acuerdos, el consenso que se ha llegado a través de la conclusión anticipada para que posteriormente no haya ningún atropello al principio de legalidad, ¿no? Tiene que estar todo debidamente, en este caso los acuerdos, tienen que estar todos debidamente contenidos en la norma y que no sobrepasen pues justamente esa legalidad que se necesita para poder arribar a la conclusión anticipada, ¿no? Y también tenemos el recurso de nulidad número 2734-2017 Lima Norte, del 30 de julio del año 2018, en donde la controversia era en qué momento se podía aplicar la conclusión anticipada. Y eso también el tribunal lo ha dejado claramente establecido, ¿no? Porque en este caso en específico se aplicó la conclusión anticipada después del examen que se le realizó al imputado. El imputado estaba dispuesto a declarar, el imputado declaró, pero después se dio cuenta de que ya no podía, al menos en ese estadio procesal, acreditarse su inocencia, ¿no? Sino que las pruebas del fiscal en cuanto a su teoría del caso estaban bastante claras, estaban muy bien formuladas y precisadas, y es por esa razón que él, dándose cuenta, dijo, no, mejor me acojo a la conclusión anticipada, ¿no? Pero ¿qué pasó? Acá lo que hizo el Tribunal Supremo fue convalidar ese acuerdo de conclusión anticipada, pero sí llamarle la atención a los jueces de, en este caso, el Distrito Judicial de Lima Norte, porque de alguna manera habrían contravenido o habrían convenido realizar acuerdos, ¿no? En este caso internos, respecto a la forma de aplicación y el momento de aplicación de la conclusión anticipada, cuando esto por norma ya está debidamente establecido que es después de los alegatos de apertura, ¿no? O después del inicio de la fundamentación de la teoría del caso del fiscal que va a poner en conocimiento precisamente este caso si se quiere, ¿no? Bien, ¿tengo tiempo todavía o ustedes me indican, por favor? Sí, doctor. Todavía hay 5 minutos de tiempo. Bien, entonces, precisar esto, ¿no? Como alcances finales. La conclusión anticipada se tiene que aplicar de todas maneras si es que hay un consenso entre fiscal, ¿no? Y parte imputada, obviamente con la asesoría de su abogado defensor, ¿no? No se puede aplicar de manera direccionada o unilateral por una de las partes, sino que es un acuerdo precisamente voluntario, ¿no?
en la etapa de juzgamiento, en donde estas partes van a poner en conocimiento esta voluntad que tienen precisamente de poder poner en conocimiento del juez de que quieren terminar ya con la etapa de juzgamiento, con una sentencia firme, con una sentencia que en este caso se le conoce como sentencia conformada. ¿Por qué? Porque ha habido precisamente conformidad de las partes para poder arribar a la resolución final del juzgamiento o del proceso en sí que fue puesto en conocimiento o bien del juez unipersonal o bien del juez colegiado, ¿no? Entonces, ya el Tribunal Supremo también nos ha dado, pues, luces respecto a los momentos, respecto a los tiempos, respecto a lo que corresponde a la legalidad de la aplicación de esta conclusión anticipada y cómo funciona como un mecanismo de simplificación procesal precisamente para ya no irnos hasta una etapa final de juzgamiento. Por eso es muy importante, ¿no? Y no confundirla, obviamente, con un proceso especial, porque no es un proceso especial, ¿no? Si se quiere, ¿no? Si se quiere, podría ser, pues, considerado como parte de la justicia penal negociada, ¿no? Justicia penal negociada, un mecanismo de deflación penal o un mecanismo de simplificación procesal, ¿no? De simplificar el proceso justamente para tener una sentencia firme, conformada, ¿no? Y que esto no signifique, pues, irnos hasta el final del juzgamiento, que muchas veces resulta ser engorroso y muchas veces también, pues, en este caso utiliza los esfuerzos y los erarios del Estado para poder llegar justamente a un pronunciamiento final respecto a responsabilidad o absolución. Esto, obviamente, desde el fuero del juez que va a ser el que va a emitir su pronunciamiento, ¿no? Por eso, no se le debe considerar, pues, como parte de un procedimiento especial. Y en palabras de Binder, obviamente, esto sería más que todo un juicio especial, ¿no? Un juicio, un juzgamiento de manera especial. ¿Por qué? Porque ya no vamos a pasar por todas estas etapas o subetapas que tiene este juzgamiento, sino que ya vamos a acabarlo o concluirlo de manera célere, de manera efectiva, y obviamente la sentencia que se emita va a tener ese carácter de cosa juzgada, que es lo que más quiere no solamente el fiscal para poder reducir su carga procesal, sino también el juez para poder finalizar con un caso dentro de lo legalmente permitido y el mismo imputado que ya se va con la convicción plena de que se ha resuelto su situación jurídica de una manera legal, de una manera objetiva, célere y que no ha puesto en perjuicio, pues, en este caso, al aparato estatal respecto a la aplicación en sí de lo que corresponde a una etapa de juzgamiento, ¿no? Y todo lo que ello implica. Bien, señores, muchas gracias por la invitación. Si hubiera alguna pregunta, estoy ya no a responder, por favor. Agradecidos, doctor, con su exposición del día de hoy. Tenemos preguntas de público participante. A continuación voy a proceder a leerlas. Son las siguientes. El imputado que se acoge a la conclusión anticipada puede ser ofrecido como testigo impropio por parte del fiscal a efectos de ser actuada su declaración en juicio oral contra sus coimputados que no se acogieron a la conclusión anticipada. Claro que sí, de todas maneras, es un testigo impropio, debido a que esta persona, por más que se haya acogido, pues, a la conclusión anticipada y se haya resuelto su situación jurídica de manera célere, ¿no? Conoce de los hechos. Y obviamente, por una equiparación de principios constitucionales, primero, ante todo, ante los principios procesales está el principio de la averiguación de la verdad, haciendo un test de ponderación, ¿no? Y justamente lo que se quiere es llegar a la verdad de los hechos. ¿Y cómo se llega a la verdad de los hechos? Pues cuando tú tienes como elemento de prueba a una de las personas que participó directamente del delito, ¿no? Ahora se tiene que tener en consideración también cuál va a ser el ámbito de su deposición, porque no se le va a tomar en consideración, obviamente, algunas versiones de los hechos que no vayan con lo que ya se investigó a nivel preliminar y a nivel de la investigación preparatoria, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Esta persona, por perjudicar o por favorecer, puede alejarse de la teoría del caso del fiscal y eso también es lo que no se quiere y eso también debe evaluarlo el juzgador en su momento, ¿no? Por eso sí sería apropiado, ¿no? Utilizarlo también como un órgano de prueba impropio. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es la siguiente.
¿Se puede someter a la conclusión anticipada en los procesos de la acción privada? En procesos de acción privada, bueno, hay que tener en consideración de que los procesos de acción privada tienen, primero, matices de penalidad, ¿no? Todos los procesos, en este caso, los procesos que tienen que ver con delitos contra el honor, por ejemplo, son establecidos a través de una querella, ¿no? Establecidos a través de una querella. A través de una querella es justamente cómo se llega a la dilucidación de ese tipo de procedimientos, ¿no? Entonces, la conclusión anticipada, ¿no?, ha sido debidamente establecida para procesos comunes, ¿no?, procesos penales, en donde tenga que ver directamente la acción penal pública, pero no hay ninguna restricción respecto a la acción penal privada, ¿no? Y por eso dentro de la normativa normalmente, la normativa penal y normativa en general, ¿no?, lo que no está prohibido puede estar permitido, se puede plantear, pero dependiendo también de cómo el juzgador tenga a bien tomar en consideración justamente aplicar este mecanismo, porque no hay ningún impedimento, pero esta norma ha sido sobre todo en su espíritu dirigida directamente para los procesos comunes y procesos especiales dados dentro de la investigación en donde haya una investigación penal pública previa, ¿no? Muchas gracias, doctor, por la solución a las preguntas. Continuando con el programa, vamos a invitar nuevamente al doctor Milton Bravo Ramírez para las palabras finales del presente evento académico. Gracias, Betina. Gracias, doctor Gutiérrez, porque nos equivocamos al anticipar que sobre este tema usted iba a aclarar un montón de dudas que siempre están subsistentes en la aplicación de este mecanismo, que además es permanente y no se agota solamente en esta exposición, y es probable que en alguna otra oportunidad volvamos a convocarlo para que sigamos ampliando sobre este mecanismo que muy bien aplicado ayuda a desconcentrar la carga amplia que tienen pues muchos de nuestros órganos jurisdiccionales. Realmente complacido por su ponencia y felicitarlo por la misma. Y a la vez también a través de este medio virtual hacerle llegar el certificado correspondiente que acredita su participación en esta jornada. Muchísimas gracias, doctor, y es usted siempre bienvenido a esta corte. Bien, muchas gracias, doctor Milton. Muchas gracias a todas las personas que han participado de esta plataforma, no solamente a nivel administrativo, sino también a los concurrentes, pues de manera virtual, a esta sesión, ¿no?, de la conclusión anticipada, ¿no? Espero que haya sido no solamente del agrado, sino también de entendimiento, ¿no? Espero que no hayan quedado algunas dudas, y si han quedado, pues obviamente es porque es un tema algo complejo de poder tratar en una hora, pero de todas maneras he tratado de ser lo más explícito posible, ¿no? Y estoy seguro también de que muchos de nosotros que estamos participando conocemos esa institución legal, esa institución jurídica, y solamente estamos complementando justamente ese conocimiento, ¿no? Agradecer también a la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra Ventanilla por la invitación, y ya no, pues, a poder participar posteriormente si es que se requiere mi presencia como ponencia, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Gracias, doctor Ramírez, por sus palabras finales. Agradecemos al público participante por su asistencia el día de hoy. Hemos concluido el presente evento académico. Hasta luego. Gracias, muy amables. Buenas tardes con todos. Muchas gracias. Buenas tardes con todos, doctores. Buenas tardes con todos. Buenas tardes.